Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Nuevamente bienvenida a nuestra comunidad ILSO en esta masterclass del día de hoy, que será también de gran interés para todos. Recuerden pues que seguramente tenemos público en general y bueno, los médicos y todo el personal de salud que nos acompaña, pues bienvenidos sean para este gran tema que tenemos el día de hoy. Y bien, vamos a continuar primero, como siempre ya saben, con nuestros infomerciales. Recordarles que tenemos nuestro Congreso Internacional de Medicina de la Obesidad del 5 al 8 de diciembre. Es online. Y recuerden que si en el chat del Face de esta conferencia nos ponen CIMO 22, les otorgamos beca completa. Únicamente el requisito será credencializarse con el instituto y que el próximo año con esta credencial tendremos grandes becas para nuestras actividades académicas durante todo el año y evidentemente poder contar pues con toda la información y con todas pues las referencias bibliográficas y pues todo lo que está en nuestra mano para poder apoyarlos con temas relacionados obviamente a la obesidad. Y además recuerden que tenemos para ustedes el reporte de la guía de EPOC, recordando el Día Mundial del EPOC la semana pasada, y con solo que pongan EPOC 23, les enviaremos esta guía actualizada que justamente es 2023, así es que van a tener la actualización de la guía a la mano en el momento que ustedes nos lo soliciten. Pues daremos inicio a nuestra masterclass. Tenemos una invitada especial el día de hoy. Está con nosotros y tengo el gusto de presentar a la doctora Nayeli Garibay Nieto, que ella es endocrinóloga pediatra. La doctora tiene un currículum, pues la verdad es que impresionante y una gran experiencia en temas de obesidad, sobre todo en niños y en adolescentes. La doctora, además de ser endocrinóloga pediatra, es maestra en ciencias médicas por la UNAM y es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores SNI 1. Ha realizado diversos estudios de posgrado y cursos de especialización en pediatría médica, subespecialización en endocrinología pediátrica, así como el diplomado en investigación biomédica del Hospital Infantil de México Federico Gómez y el curso de alta especialidad de obesidad infantil y del adolescente. Realizó una estancia en el Departamento de Endocrinología Pediátrica por la Miller School of Medicine de la Universidad de Miami como coordinadora del proyecto La Obesidad como precursor del síndrome metabólico y la diabetes tipo 2 en una cohorte multicéntrica de Miami-Dade. Además es coordinadora y fundadora de la Clínica de Obesidad Infantil del Hospital General de México, lo cual nos orgullece mucho. Nosotros hemos trabajado mucho con ella, sobre todo en crear el curso de alta especialidad justamente de esta obesidad infantil y del adolescente, y posteriormente la doctora fundó la clínica. Así es que de verdad la doctora tiene una amplia experiencia, ella ha hecho muchísimas cosas relevantes en este tema. Actualmente, como les comentaba, es profesora titular de este curso de alta especialidad en obesidad infantil y del adolescente por parte de la UNAM. Es doctorante en ciencias médicas por la misma institución académica, es decir, por la UNAM, y además es integrante del equipo médico del Hospital Ángeles del Pedregal. Y pues de verdad que tenemos una experta en el tema el día de hoy. La doctora Nayeli Garibay nos va a hablar de la obesidad en el adolescente y de verdad aprovechemos la experiencia de la doctora y pues van a ver que nos va a compartir una excelente conferencia. Doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación y de verdad es un gusto y un orgullo que esté con nosotros. No, y pues muchas gracias, doctora. Gracias por la presentación. Y bueno, pues si podemos poner la presentación. Pues como todos ustedes saben, ¿no? Porque manejan y trabajan todos los días con estos pacientes, sabemos que la obesidad es una enfermedad sumamente compleja. Cada vez sabemos más que se construye de diferentes factores de riesgo.
Y pues definitivamente, si hablamos de adolescentes, sabemos que dados los cambios psicológicos, la búsqueda de autonomía, disminución de la aceptación, de la retroalimentación por parte de los adultos, las herramientas ineficientes que pueden tener de autorregulación, pueden condicionar conductas de riesgo e impulsividad que influyen de manera importante en el riesgo de desarrollar obesidad en esta etapa, por lo que trabajar con los adolescentes representa un reto y requiere definitivamente abordajes diferentes. La próxima. Eh, Como todos ustedes saben, pues la obesidad es un problema a nivel global. Si hablamos de adolescentes, vean ustedes cómo el incremento de puntos porcentuales, tanto en niñas como en varones, pues ha sido muy significativo entre 1975 y 2016 en niños y adolescentes entre 5 y 19 años. Y algo que nos preocupa mucho es que la prevalencia de obesidad extrema ha aumentado 4 veces desde 1985 y particularmente en la población adolescente. La próxima. De manera interesante, la World Obesity ha publicado una recopilación de la situación actual de la obesidad en la infancia a nivel global que incluye 191 países y en el cual se establecen las prevalencias actuales, además de la predicción en relación a las metas propuestas por la OMS, las cuales se basaron en tratar de frenar la prevalencia o la nueva incidencia de casos de obesidad pues, en todos los países para el año 2030. La World Obesity Federation ha publicado en base a modelos predictivos un score de riesgo para cada uno de los países, demostrar incremento del problema de obesidad en esta década del 2020 hacia el 2030. Y para México, vean ustedes cómo se ha establecido un score de riesgo de 7 y apenas un 4% de probabilidades de alcanzar la meta propuesta por la OMS para el 2030. La próxima, lo cual pues verdaderamente nos preocupa. Si nosotros revisamos cómo ha ido la tendencia del incremento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en las diferentes encuestas nacionales de salud y nutrición de nuestro país, pues vean ustedes cómo se proyecta en realidad una prevalencia de obesidad para el 2030, según la World Obesity, en 19.3% para la edad de adolescentes entre 10 y 19 años. Sin embargo, si analizamos estas tendencias de las prevalencias reales en nuestra población, nos vamos a dar cuenta que si el crecimiento se mantuviera como ocurrió en el último periodo, la proyección sería como para llegar al 2030 con una prevalencia del 27%. De tal forma, bueno, que esperemos que esta aceleración, pues de alguna manera haya estado en relación con este periodo de pandemia, de confinamiento, y que pueda existir una desaceleración, ¿no? En los siguientes años. Esperemos que así sea. Y bueno, evidentemente tenemos que trabajar, ¿no? Desde cualquier sector donde nosotros nos encontremos para mejorar la condición de estos adolescentes que viven con obesidad. La siguiente. La obesidad se asocia a una gran variedad de comorbilidades que predisponen al desarrollo temprano de alteraciones de la tolerancia a la glucosa y enfermedades cardiovasculares, que de pronto pensamos que estas son enfermedades que vamos a ver en la edad adulta, y la realidad es que cuando nosotros de manera intencionada buscamos estas comorbilidades en la edad pediátrica y particularmente en adolescentes, pues nos damos cuenta que muchos de ellos tienen ya evidencia no solo de alteraciones metabólicas, sino de daño a órgano blanco también. Y esto evidentemente nos preocupa, ¿no? Hemos visto ya un porcentaje elevado de problemas de esteatosis e incluso fibrosis hepática, de alteraciones en el espesor de la íntima media, que sabemos que van a condicionar patología grave cuando estas personas sean adultos jóvenes, ¿no? Sabemos que el padecer obesidad entre los 12 y 18 años de edad conlleva un riesgo 4 veces mayor de persistir con obesidad en la edad adulta, y sabemos que aquellos pacientes que son diagnosticados con síndrome metabólico, particularmente entre los 11 y los 16 años de edad, tienen un riesgo 4 o 5 veces mayor de manifestar diabetes tipo 2 y estas alteraciones del espesor de íntima media cuando sean adultos jóvenes. La próxima, y bueno, evidentemente si hablamos también de cómo esto puede repercutir en trastornos depresivos, ansiedad, trastornos de autoestima en nuestros adolescentes, pues eso nos preocupa mucho, y ahora les voy a presentar algunos datos de nuestra casuística del Hospital General de México. Simplemente recordarles que cuando nosotros hablamos de adolescentes y niños, ciertamente calculamos el índice de masa corporal de la misma manera que se hace para la población adulta. Sin embargo, nosotros no utilizamos puntos de corte específicos, como lo ven en la tabla de arriba, sino que nosotros utilizamos percentilas, de tal forma que un adolescente, un niño que tiene un índice de masa corporal entre el percentil 85 y 95,
del índice de masa corporal. Nosotros utilizamos gráficas de CDC, se pueden utilizar las de OMS o regionales para los países en los que aplicara. Y vean ustedes cómo cuando nosotros hablamos de obesidad es cuando los niños tienen un índice de masa corporal que está por encima del percentil 95. Categorizamos también los grados de obesidad dependiendo del exceso de índice de masa corporal por arriba del percentil 95 para la edad. Cuando está menor al 20%, definimos obesidad clase 1, entre 20 y 40% obesidad clase 2 y por arriba del 40% obesidad clase 3. En la próxima diapositiva, fíjense ustedes cómo les muestro algunas prevalencias de las comorbilidades que vemos nosotros ya en nuestros adolescentes. Este es un reporte de nuestra casuística en el Hospital General de México, aproximadamente 2,000 pacientes. Vean ustedes cómo las principales comorbilidades asociadas con acantosis nigricans, que son resistencia a la insulina, síndrome metabólico, vean ustedes cómo las prevalencias están aproximadamente en el 40%. Si hablamos de enfermedad por hígado graso no alcohólico, estamos alrededor del 30%, lo cual, pues, evidentemente es una prevalencia importante. Vean ustedes cómo cuando hablamos de glucosa alterada en ayuno, que estamos hablando ya de diagnóstico de prediabetes, el 8.1% de nuestros pacientes tienen esta alteración y 4.3% de ellos ya una intolerancia cuando nosotros les hacemos una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Si nosotros consideramos, ¿no?, cómo la obesidad, además en estos adolescentes, puede condicionar un reto adicional en el proceso de cambios psicológicos que, aunados al estigma y a la discriminación, pueden precipitar complicaciones emocionales y sociales, insatisfacción de la imagen corporal, trastornos de la conducta alimentaria, baja autoestima, así como estados de ansiedad y depresión. Y vean ustedes cómo casi el 60% de nuestros chicos, que en su mayoría son adolescentes, tienen problemas de ansiedad y depresión. Aproximadamente el 58% de estos chicos en los que detectamos esta psicopatología, pues han tenido, pues, por ahí ya algún intento suicida, de tal forma que nos estamos enfrentando a una situación que nos preocupa desde el punto de vista médico, desde el punto de vista metabólico, etcétera, pero creo yo que la salud mental de los adolescentes es algo que tenemos que empezar a ver de manera prioritaria. La siguiente. Y me gustaría mucho mostrarles de manera muy general los principales resultados de este estudio Action Teens, en el cual he tenido oportunidad de participar. Este es un estudio multinacional enfocado en obtener información relacionada con las percepciones, actitudes, conductas y barreras que enfrentan los adolescentes que viven con obesidad desde la perspectiva de ellos mismos y además de la perspectiva de los padres o cuidadores de estos adolescentes, así también como de los trabajadores al cuidado de la salud que atienden a estos pacientes. La siguiente. Entonces, es interesante, en este estudio se incluyeron 10 países del continente americano, participamos México y Colombia. De cada uno de los países se invitó a un experto en el tema a participar con la finalidad de revisar cuál era la información que se iba a lanzar. Este es un estudio, la próxima, que se hizo en base a encuestas que se lanzaron por internet en población general. Se incluyeron adolescentes entre 12 y 18 años de edad que tuvieran diagnóstico de obesidad. Se incluyeron padres de estos chicos o cuidadores de adolescentes que viven con obesidad que tuvieran más de 25 años y que convivieran por lo menos el 50% del tiempo con un adolescente con obesidad y que tuvieran además decisiones sobre su estado de salud. Se incluyeron también trabajadores al cuidado de la salud que tuvieran más de 2 años de práctica clínica, que más del 50% de su tiempo fuera frente a pacientes y que vieran por lo menos 10 adolescentes que viven con obesidad al mes. Fue interesante la manera en la que se estableció el estudio. Evidentemente, se sometió ante los comités de cada uno de los países y a un comité internacional. De manera interesante, la selección de las personas que fueron encuestadas por vía digital, por vía internet. En algunos países incluso fue necesario apoyar la contestación de estas encuestas por vía telefónica, etcétera. Pero algo interesante es que se seleccionó una población que fuera representativa en relación a la edad, al género, al nivel socioeconómico, al nivel educativo y a los grupos étnicos, ¿no?, en los países en los que pues así fuese necesario. Revisamos en cada uno de los países las preguntas que se lanzaron en la encuesta con la finalidad de ver que hubiera una regionalización del idioma y que las preguntas pudieran entenderse de manera correcta. La siguiente.
Y bueno, creo que de los resultados más relevantes, primero, creo que vale la pena mencionar que el 25% de los adolescentes, acuérdense que todos eran adolescentes que viven con obesidad, el 25% percibían que tenían un peso normal. Sin embargo, sus padres lo percibían tal vez en un menor porcentaje, y algo que nos llamó mucho la atención es que tanto los adolescentes como los padres, un poquito de un porcentaje un poquito más alto los adolescentes, perciben que la obesidad tiene un impacto muy relevante en su estado de salud y en su bienestar general, ¿no? Que creo que eso es importante, eso es algo que preocupa a los adolescentes. Nos llamó mucho la atención cómo parecería como que ellos detectan más el sobrepeso y ellos detectan más haber sido diagnosticados con obesidad una vez que tuvieron una consulta médica, más que los padres. Los padres piensan que el estado de salud es mejor en sus adolescentes de lo que los adolescentes perciben, de tal manera que parecería pues que los padres de alguna manera subestiman, ¿no?, esta condición en sus hijos, y algo que creo que es una idea que se tiene todavía en muchos estratos es que, pues de alguna manera, el sobrepeso es un símbolo de bienestar, ¿no?, en los niños. Muchos de los padres e incluso los profesionales al cuidado de la salud creen que cuando los chicos lleguen a la edad de la pubertad, cuando tengan el estirón de la pubertad, el problema de la obesidad se va a corregir. Y nosotros sabemos pues que evidentemente no es así, ¿no? Puede ser que esto sea transitorio, que mejoren si tienen un estirón de estatura, pero evidentemente si no logramos modificar todas las condiciones que generan el problema de obesidad, pues los chicos siguen con una ganancia de peso muy importante, ¿no? Entonces, detectamos también que más o menos el 60% de los adolescentes refieren haber realizado esfuerzos en relación a mantener su peso, y esto es algo que los padres no detectan. Ellos detectan realmente que los niños hacen un esfuerzo menor. Y vean ustedes cómo tanto niños como papás definen, ¿no?, de manera muy explícita que las personas que viven con obesidad tienen oportunidades acotadas de empleo, tienen habilidades sociales limitadas y tienen un aprovechamiento escolar subóptimo. Algo que nos llamó la atención es que las familias que viven con obesidad perciben a la enfermedad o la comparan de la misma manera, con la misma gravedad que otras enfermedades crónicas, ¿no?, como diabetes, como cáncer, etcétera. La próxima. Entonces, bueno, definitivamente es un problema que perciben con una cierta preocupación. Cuando nosotros les preguntamos a los adolescentes y a los papás y a los médicos al cuidado de la salud cuáles eran las fuentes de información que ellos utilizaban para aprender sobre la obesidad, aprender sobre estilos de vida saludables, cómo perder peso, controlar peso, vean cómo la mayoría de los adolescentes, la primera fuente de información que consultan definitivamente son las redes sociales y particularmente YouTube. Por lo menos los padres, pues el primer vínculo que procuran tener es la información de un médico, pero vean ustedes cómo los chicos habrían consultado a un médico hasta en quinta posición, ¿no? Antes, redes sociales, familias y amigos, motores de búsqueda, etcétera. De tal manera que, pues, siento yo que estamos obligados, como es esta iniciativa que ustedes hacen de manera regular, pues de mejorar estos contenidos en redes sociales para que estos chicos tengan acceso a conocer esta información basada en la evidencia, y yo creo que definitivamente podemos ir mejorar estos contenidos. La siguiente. En relación, este fue otro de los hallazgos muy relevantes del estudio, a las limitaciones o barreras que encuentran estos adolescentes para controlar su peso. Creo que en general padres y adolescentes sí enfatizan mucho el hecho de que ellos tienen una pérdida del control sobre sus impulsos para tener saciedad. Entonces, esta incapacidad que tienen para controlar su apetito, pues parecería que es un evento fisiopatológico real, que cada vez estamos viendo más cuando nosotros revisamos todo lo que tiene que ver con los fenómenos fisiopatológicos. Cada vez siento yo que hay mucho más evidencia de que existen alteraciones orgánicas, neurotransmisores que están facilitando este tipo de conductas en estos pacientes. Y algo que nos preocupó mucho es que en realidad los trabajadores de la salud no perciben esto como un problema, ¿no? Ellos piensan que los chicos no logran mantener su peso pues porque tienen hábitos poco saludables, porque no hacen actividad física, porque prefieren comer comida poco saludable. Y bueno, evidentemente, claro que son factores de riesgo que están, que caracterizan a estos adolescentes, pero
la barrera, la limitación número uno que ellos perciben es esta incapacidad para controlar el apetito, que sus médicos definitivamente no perciben, ¿no? Alguna de las motivaciones que ellos definen con mayor énfasis es que ellos quieren tener una buena condición física y quieren estar en forma, mientras que los médicos perciben que la principal motivación es que quieren ser populares y pertenecer a sus pares, ¿no? Lo cual definitivamente pues hay una incongruencia entre lo que perciben y emiten los adolescentes y los médicos. La siguiente. De tal forma que creo yo, ¿no? Así como conclusiones muy generales del estudio, las referencias se las puse ahí, pero si la quieren se las puedo compartir con mucho gusto el artículo completo. Creo yo que definitivamente los cuidadores subestiman el impacto de la obesidad en estos adolescentes y su deseo de controlar el peso, ¿no? De tal manera que esto puede limitar el hecho de que ellos acudan a los médicos. Fíjense que algo interesante fue también que 2/3 de los médicos en realidad no se sienten cómodos de hablar del peso con sus pacientes adolescentes. Y además se sienten tan incómodos que en muchas oportunidades no emiten un diagnóstico de obesidad, no registran el diagnóstico en los expedientes de los pacientes y además no les agendan una cita de seguimiento. Entonces, este es un problema que seguramente tiene que ver con la necesidad imperante de que los médicos reciban una capacitación mucho más especializada en este sentido para pues tratar de entender, de ser mucho más sensibles a las necesidades que tienen estos chicos. La orientación proporcionada por los profesionales de la salud para el control de peso podría no estar centrada en las motivaciones o barreras reales que tienen, lo que podría disminuir la posibilidad de éxito en el manejo, ¿no? Entonces encontramos una gran discrepancia entre lo que piensan los tres grupos principales de actores en este estudio. Creo que vale la pena revisarlo y de alguna manera pues empezar a entender, ¿no? Por dónde abordar a los adolescentes, cuáles son las principales necesidades que ellos tienen. La próxima. Y bueno, evidentemente, si nosotros hablamos de los aspectos relevantes del manejo, evidentemente el estilo o los cambios en el estilo de vida siguen siendo la piedra angular del tratamiento. Sin embargo, creo yo que sabemos que las tasas de éxito al mediano y a largo plazo en general pues suelen no ser tan buenas, ¿no? Y en los adolescentes y con todas estas características que ya mencionamos, pues probablemente sea todavía más difícil que podamos lograrlo. Y entonces, en este caso, pues sí, definitivamente hay que considerar en algunos pacientes muy particulares la farmacoterapia, que sabemos que estamos muy limitados en cuanto a farmacoterapia. Es importante hacer ese abordaje y manejo de las comorbilidades con la intención de tratar de irlas resolviendo una a una antes de que estos pacientes tengan esa transición a la vida adulta. Pues lograr, ¿no? Intentar que estas terapias se mantengan a largo plazo. Evidentemente, estos chicos van a requerir grupos de apoyo y sabemos que tienen necesidades psicosociales importantes, individuales, que tenemos entonces que analizar la manera en la que se construye la obesidad en cada uno de estos chicos y entonces darle prioridad a lo que ellos necesitan atender de manera prioritaria, ¿no? La cirugía bariátrica, la siguiente, pues sigue siendo una alternativa en algunos pacientes con algunas indicaciones muy particulares que ya les mencionaré. Definitivamente sabemos que lo complejo, ¿no? que caracteriza la obesidad pues requiere definitivamente un manejo multidisciplinario donde participen médicos, donde participen especialistas en obesidad, donde participen nutriólogos, psicólogos, psiquiatras, ¿no? Por estos trastornos de conducta alimentaria y trastornos de ansiedad y depresión que estamos viendo cada vez más en estos chicos, pues es necesario incluir un médico del deporte, un rehabilitador, y bueno, evidentemente la parte de trabajo social es súper importante. Y bueno, nosotros tenemos ahora la posibilidad de hacer un abordaje mucho más multidisciplinario, porque esto es lo que requieren estos chicos, pero definitivamente centrados en las necesidades del paciente. Entonces hay que hacer una evaluación la próxima muy precisa en cada una de estas esferas y ver evidentemente la siguiente, cuál es la necesidad que estos chicos tienen, ¿no? Entonces, siento yo que lejos de definir nada más como una meta fundamental la modificación del índice de masa corporal, la pérdida de peso, pues evidentemente tenemos que empezar a ver un poco más allá, ¿no? Esto es no solo para los adolescentes, es para cualquier paciente que viva con obesidad. Definitivamente tenemos que poner atención en tratar de disminuir esas comorbilidades, ¿no? Que sabemos que en su mayoría mejorando el estilo de vida, estas comorbilidades van a mejorar, pero definitivamente algunas van a requerir ya terapia farmacológica. Hay que trabajar mucho en los cambios conductuales que pueden requerir estos
estos chicos, las estrategias cognitivo-conductuales, pero sobre todo la intervención del núcleo familiar con la intención de modificar, de mejorar ese ambiente obesigénico en el que están inmersos estos niños. Pues definitivamente si nosotros no cambiamos el entorno, no mejoramos las redes de apoyo en casa, no mejoramos la dinámica familiar, pues es muy difícil que un escolar o un adolescente puedan de una manera individual o autónoma resolver esta situación, ¿no? Evidentemente, sí procuramos hacer una alimentación isocalórica en ellos. La realidad es que se ha mostrado en adolescentes que el hecho de incluir otro tipo de alimentaciones como hipocalóricas, como bajas en carbohidratos, etcétera, el ayuno prolongado, la realidad es que no hay una evidencia de que esto sea, que haya algún plan de alimentación que sea mejor que otro. Lo que sí sabemos es que ajustar al requerimiento que tiene ese adolescente para la etapa del crecimiento y desarrollo en la que se encuentra, eso es lo adecuado, ¿no? Y algo en lo que se ha hecho muchísimo énfasis es en cambiar la calidad de la alimentación, que sabemos ahora que eso no solo mejora, ¿no?, la composición corporal, etcétera, sino sabemos que tiene implicaciones importantes en la modificación de la microbiota intestinal y que esto va a favorecer además cambios a nivel del sistema nervioso central y que van a condicionar que estos chicos se sientan mucho más motivados a hacer estos cambios en el estilo de vida y van a tener también una salud mental mucho mejor, ¿no? Entonces, todo va enfocado a mejorar no solamente el bienestar físico, metabólico, sino el bienestar emocional también. La siguiente. La siguiente. Un punto relevante cuando hablamos de adolescentes. Ustedes conocen que todavía el desarrollo de la corteza prefrontal en ciertas edades está todavía limitada, ¿no? Y particularmente cuando hablamos de estos adolescentes, sabemos que todavía en esta etapa vamos a tener una culminación del desarrollo. Sabemos que esta inmadurez puede hacer que los adolescentes sean mucho más propensos a tener estos fenómenos de recompensa exacerbados cuando ingieren alimentos altamente palatables. Entonces, es mucho más fácil que pierdan el control sobre sus impulsos, ¿no?, tanto de saciedad como de seleccionar alimentos altamente palatables. Pero además no es solo eso, sino que estos fenómenos de recompensa exacerbados hacen que exista todavía en este periodo de neuroplasticidad que pueden tener estos chicos, pues una alteración de la culminación de la maduración de esta corteza prefrontal, y esto puede generar que estos chicos puedan tener algunos trastornos cognitivos, parecidos o con tendencia a la esquizofrenia, etcétera, ¿no? Entonces, esta edad de la adolescencia es súper importante, en la cual debemos establecer mucho más los límites, ¿no?, en relación al tipo de alimentación que comen los chicos y, bueno, evidentemente mejorar todo, mejorar su calidad de sus horas de descanso. Sabemos que cuando desplazamos las horas de sueño, acortamos las horas de sueño, estos fenómenos de impulsividad hacia comer estos alimentos altamente palatables incrementan mucho. Entonces, bueno, es todo, ¿no? Es mejorarles el ambiente en casa, tratar de que el estrés psicosocial disminuya, porque esto también influye en estas conductas de impulsividad, tratar de que puedan tener un entorno favorable para hacer actividad física, tratar de que la dinámica familiar, la relación entre padres, entre hermanos, pues sea mucho más armónica, con la intención de que estos chicos tengan una reducción de estos fenómenos de estrés psicosocial. La siguiente. La próxima. Y bueno, creo que esto es algo que me gustaría mencionar. Yo no sé si la mayoría de ustedes en la población adulta lo utilizan. Es esta técnica de las 5 A's, que nosotros en pediatría la utilizamos mucho. Y que tiene mucho que ver en cómo tratar de incorporarnos o cómo tratar de hacer que los adolescentes se sientan confortables cuando nosotros hablamos de este tema, ¿no? Creo que es muy importante capacitarnos nosotros en cómo hacer una entrevista motivacional, preguntarle al paciente cómo se siente, ¿no? De hablar sobre el peso, al padre también, pedir permiso, ¿no? Para ver cómo están ellos. Fíjense que en el estudio Action Teens nos llamó la atención que el 65% de los adolescentes que habían tenido consultas médicas, pero en quienes sus médicos nunca les habían tratado del tema, ellos sentían la necesidad de hablar del tema. Y además, en los adolescentes en los que sí en algún momento se había tocado el tema, el 80% de ellos tenían sentimientos positivos en relación a
pues a la entrevista que tuvieron con el médico, ¿no? Evidentemente es importante en este contexto de las 5As, pues evaluar, ¿no? Ver sí cómo está todo el contexto de las comorbilidades, hay que hacer pues una sesión de asesoramiento, hay que acordar, ¿no? Hacer metas que puedan ser factibles para los pacientes y bueno, evidentemente asistirlos, ayudarlos en todo lo que se requiera, ¿no? Yo les invito a que leamos un poquito sobre esta estrategia de intervención que creo que va muy bien para esta etapa de la adolescencia. La siguiente. Y bueno, nosotros igual que para la población adulta, pues utilizamos este sistema de estadificación de la obesidad de Edmonton, que creo que vale la pena mencionar. En este sentido, no estamos estratificando grados de obesidad, estamos estratificando las comorbilidades que tiene ya el paciente en la esfera metabólica, en la esfera funcional, es decir, lo que tiene todo que ver con aptitud física, con condición física, con la biomecánica. Estamos haciendo también una evaluación, una estratificación de cómo está el paciente en su salud emocional y además cómo está el entorno social, ¿no? Cómo todas estas 4 esferas participan mucho, no solo siento yo en la manera en la que se construye la obesidad, pero también en cómo debemos nosotros abordarla, ¿no? ¿Cuál es la esfera que está más afectada y cómo podemos dar una proyección hacia cada una de ellas, dependiendo de las necesidades que tiene el paciente, tratando de mejorarlas, ¿no? En la medida de lo posible cada una de ellas. La siguiente, hay una estadificación de EOS que ha sido adaptada para la población pediátrica, que creo que vale la pena que la utilicemos. En relación a los aspectos relevantes del manejo farmacológico, la realidad es que no tenemos gran cosa por el momento, pero creo que sí vale la pena pues mencionar, ¿no? La reciente aceptación, no solo a nivel internacional, pero aquí en México también, del uso de liraglutida para adolescentes mayores de 12 años, la siguiente. Y cómo sí, creo yo que es un medicamento interesante que tiene efectos a muchos niveles, mejora la secreción de insulina, aparentemente disminuye los fenómenos de apoptosis a nivel pancreático, se ha visto que tiene efectos nefroprotectores, que tiene efectos cardioprotectores, tiene un efecto también a nivel de los mecanismos de saciedad. Y bueno, este estudio interesante en el cual además también es un estudio multinacional en el cual participó una investigadora mexicana, la doctora Margarita Barrientos, y bueno, en este caso se observó una mejoría significativa en varios de los parámetros de desenlace, básicamente índice de masa corporal, peso, el Z-score del IMC, fue en un ensayo clínico aleatorizado placebo controlado, donde el 45% versus 19% bajaron su índice de masa corporal favorable al grupo de liraglutida, y además perdieron más del 10% del IMC, 26% de los chicos que estuvieron en el grupo liraglutida en comparación con 8 placebo, con la verdad es que pocos efectos adversos, con una dosis máxima que fue utilizada en este caso hasta de 3 miligramos al día. La siguiente, entonces creo que de alguna manera este medicamento también se ha utilizado en pacientes con diabetes tipo 2, adolescentes, entonces creo que de alguna manera es un medicamento interesante que tiene participación en muchos de los mecanismos, no solo que generan la obesidad, sino que además generan las comorbilidades relacionadas, ¿no? En relación a la cirugía metabólica, pues básicamente las indicaciones en adolescentes, pues es obesidad grado 2 y 3, y bueno, creo yo que cuando estos chicos han sido incluidos en un programa de cambios en el estilo de vida y no ha habido una respuesta exitosa, evidentemente es muy importante que el entorno social sea favorable, el entorno familiar, para que estos chicos puedan tener un seguimiento y evidentemente tiene que ser un grupo de cirujanos que tengan expertise pues en operar pacientes adolescentes y bajo protocolos estrictos de seguimiento. La siguiente. Y bueno, creo que básicamente ustedes podrán leer estos son estudios bastante interesantes a largo plazo, donde se ha visto que mejora, incluso puede haber remisión completa de la diabetes, la dislipidemia, de la hipertensión arterial, y en estos estudios ya se ha visto en seguimientos tan a largo plazo como 8 años, que han persistido algunos parámetros metabólicos en condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser alguna alternativa en algún punto para algún paciente. La siguiente. Y bueno, ya solo para finalizar, pues me gustaría decirles que pues definitivamente los médicos no tenemos todo el control, ¿no? De cómo podemos ayudar a estos pacientes a mejorar.
pero siento yo que sí es mandatorio que la obesidad sea reconocida como una enfermedad compleja en su origen y que los esfuerzos sean diseñados bajo este concepto, ¿no? Desde el punto de vista multisectorial. Es indispensable que el tratamiento de las personas que viven con obesidad sea centrado en las necesidades individuales que tiene cada uno de los sujetos y su familia, y es por esto que resulta interesante explorar, ¿no?, la conceptualización de la enfermedad. Pues bueno, yo los invito a que, pues, desde el sector donde nosotros estemos, si somos médicos, capacitémonos más, demos una atención especializada a los pacientes basada en evidencia científica. Creo que algo que es súper importante es eliminar el estigma y fomentar el trato digno en estos pacientes, y esto viene desde el hogar, desde el médico, ¿no?, que a veces somos nosotros quienes estigmatizamos a los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, quiero agradecer mucho su atención y pues ahí está mi correo electrónico y bueno, estoy pues pendiente de contestar cualquier pregunta que tengan o recibir cualquier comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su excelente conferencia. Tenemos muchas felicitaciones en este sentido, que les ha gustado mucho la plática. Tenemos una pregunta igual. Nos dicen, ¿qué es primero? ¿La obesidad produce ansiedad o la ansiedad produce la obesidad y otros trastornos de conducta alimentaria? Pues yo creo que es un poco como lo que ocurre con la resistencia a la insulina y la diabetes, ¿no? La verdad es que no lo sabemos. Sí nos damos cuenta que hay pacientes que tienen, yo creo que en la mayoría de ellos sí existen algunos trastornos psicoemocionales, no necesariamente, probablemente no todos los pacientes cumplan con criterios de trastornos de conducta alimentaria, algunos de ellos sí. Nosotros hemos detectado en algunas encuestas que hemos hecho aplicando el mini-kit, que es un cuestionario que está validado en población pediátrica y que explora varias de las partes de la salud mental de los adolescentes, y vemos cómo trastornos de conducta alimentaria como tal hemos detectado aproximadamente en el 20-25% de ellos, ¿no? Puede ser de pronto que haya niños pienso ahora en el confinamiento que tuvimos, ¿no? Donde pues muchos adolescentes tuvieron muchos episodios de ansiedad, y esto pues evidentemente se relacionó también pues con la poca actividad física, con la desestructuración de los hábitos, ingesta alta de pronto de alimentos, ¿no?, altamente calóricos. Yo creo que en este sentido sí puede llegar a generar la obesidad un trastorno de ansiedad y depresión, ¿no? Porque el estigma, la verdad es que es muy fuerte para estos pacientes. Es difícil decir, no todos los pacientes con obesidad tienen trastornos de la conducta alimentaria, y yo creo que hay pacientes que cursan con periodos transitorios de obesidad que pueden generarles este tipo de inseguridad, estigma, discriminación, y que de pronto puede solucionarse, ¿no?, cuando se mejoran los hábitos y los pacientes. La verdad es que es impresionante, pero de las primeras cosas que vemos nosotros es cómo mejora mucho su autoestima, la calidad de vida, ¿no? Entonces, hay que hacer estudios súper específicos para evaluar estos trastornos en los chicos. Uh-huh. Y es como pues en los adultos finalmente, ¿no? Los médicos de primer contacto, por ejemplo, nosotros como internistas, pues finalmente vemos, a veces el trastorno viene de la ansiedad, la depresión que condiciona la ingesta esa famosa, ¿no? De cubrir ciertas necesidades como estimulante, y que seguramente también en los niños puede llegar a presentarse esa parte, ¿no? Supongo que también va un poco encaminada a la pregunta y el comentario que nos hace el doctor, porque bueno, nosotros en adultos sí vemos mucho esa parte. Sí. No sé si usted considera Sí, también sí, esto. claro, sí, en niños lo vemos también, ¿no? Cómo los trastornos de la dinámica familiar sí pueden condicionar este tipo de ansiedad, de inseguridad, el bullying que de pronto sufren en la Sí. escuela, etcétera. Y sí, eso definitivamente sí, en ocasiones sí se traduce en una alta ingesta, ¿no? Que les digo, en ocasiones podemos resolverlo y la situación mejora, ¿no?, desde el punto de vista emocional, pero siento yo que definitivamente hay algunos pacientes que sí tienen trastornos de conducta alimentaria, que probablemente sean estos pacientes que tienen una mayor predisposición a tener eventos que van a hacer recaídas con mayor frecuencia, y a lo mejor de pronto pues otros trastornos, ¿no?, que requieren incluso ya medicación, etcétera. Claro. Por ejemplo, usted en el estudio tan interesante que nos comentó,
cuando dice que, bueno, hay muchos adolescentes que sí reconocen que tienen el problema o se preocupan por esta parte y que los papás a veces no lo reconocen o no lo aceptan, ¿no? Seguramente también ellos tienen esa etapa de negación, sobre todo, bueno, pues como usted decía, el maltrato a los niños, el bullying y toda esta parte. Pero ¿qué hacer con los papás? ¿Ustedes cómo abordan esta problemática en términos generales? Yo sé Sí. que, bueno, seguramente son terapias familiares, pero de inicio, ¿cómo hacer que el papá reconozca que de verdad su adolescente o su hijo está con este problema de obesidad? Sí, yo creo que de pronto sí subestiman el problema. Creo que mucho tiene que ver con las creencias que tenemos todavía, ¿no? Lo que mencionábamos, y esto lo encuestamos en todos los países y la verdad es que es así en muchos países, donde todavía hay esa creencia de que el peso alto tiene que ver con salud y con bienestar. Esa es una situación. Yo creo que otra situación que es muy compleja es que un gran porcentaje de las familias que nosotros vemos en la clínica, los papás padecen obesidad también, ¿no? Entonces, de Ah, alguna manera aceptar que es un problema familiar, que es una enfermedad que está en el núcleo familiar y que no solamente es el niño el que tiene que hacer modificaciones en su estilo de vida, sino los propios padres, yo creo que a veces eso puede ser una limitante, ¿no? Para que acudan, para que los lleven al médico, porque yo creo que la mayoría de los padres pues saben de alguna manera lo que el médico les va a decir, ¿no? Entonces, nosotros siempre, la terapia que hacemos es una terapia definitivamente familiar. En todas las actividades que hacemos, los talleres de psicoeducación, tanto de actividad física como de psicología, como de nutrición, o sea, siempre es la familia completa la que participa, ¿no? Nosotros hacemos un ejercicio, sí, ciertamente, donde medimos, pesamos a los papás y les pedimos que ellos propios se calculen su índice de masa corporal y que se estratifiquen de acuerdo a los valores que están definidos, ¿no? Sin nosotros decirles, pues usted tiene un problema de sobrepeso, obesidad. Pero yo creo que ellos lo entienden, ¿no? Hablamos mucho de cómo los factores hereditarios influyen también en que los niños desarrollen obesidad. Hablamos mucho con ellos, ahora estamos trabajando también ya con mamás embarazadas para tratar un poco de que la gente reconozca esta cuestión de la programación metabólica, ¿no? Y que ujú. las mamás entiendan que eso influye mucho en cómo los bebés empiezan a tener esto y cómo les estamos nosotros enseñando también estilos de crianza. La verdad es que yo me doy cuenta que ni siquiera de pronto los pediatras tenemos mucha idea de cómo hacer una buena intervención en cuanto a educar a los papás, ¿no? A establecer límites y estilos de crianza en los niños. Entonces, tenemos nosotros que trabajar definitivamente con los papás. Tenemos también una parte que de escuela para padres, en la que los invitamos nosotros y donde no están los chicos presentes y trabajan mucho con la psicóloga y con el médico que ve medicina del adolescente también, y pues tratamos de darles a ellos estrategias, ¿no? Para establecer estos límites, para reconocer también cuando sus chicos pueden tener algunos signos que nos pueden alertar a pensar en que tienen trastornos de conducta alimentaria, cómo manejar algunos casos de bullying también. Entonces, sí, necesitamos hacer un abordaje desde todos los puntos de vista. Sí hacemos terapias grupales con niños y papás, pero también hacemos terapias solo con adolescentes o solo con papás en escuela para padres y evidentemente los chicos tienen terapias individuales y en algunos padres en los que detectamos que tienen la necesidad también de una terapia individual, los mandamos también al servicio de salud mental del hospital. Pues qué gran labor están haciendo, doctora, porque esas terapias, pues individualizadas, de acuerdo al problema tanto familiar como del adolescente o del niño, pues justamente es lo que se requiere, ¿no? El impacto en un ámbito multidisciplinario e interdisciplinario que justamente se vean todos estos aspectos que a veces solo el pediatra o el nutriólogo, etcétera, no pueden ver ellos solos, ¿no? Sí tenemos que estar en el contexto de todo el equipo, ¿no? Para justamente ver, pues, finalmente buenos resultados, ¿no? Que es de lo que se trata esta parte. Nos comentan y nos preguntan mucho, bueno, pues algunas situaciones generales, si usted nos puede compartir en relación, pues, a la terapia conductiva, cognitiva conductual. Sin embargo, bueno, pues yo creo que este es un tema para otra sesión, ¿no? Pero hay personas en el público que nos preguntan
si tienen éxito con este tipo de terapia. Sí, yo en realidad creo que los niños, fíjense que de pronto pueden tener mucho más estructura a veces que los papás, ¿no? Entonces, bueno, creo que de lo básico, sí. De hecho, yo había comentado que me gustaría mucho que pudiéramos nosotros tener una sesión para la parte de psicología, ¿no? En obesidad infantil, para la parte de medicina del deporte, etcétera. Y a lo mejor Ana María, que es mi psicóloga, podría decirles mucho mejor cómo ella establece estas estrategias, pero creo yo que lo principal está un poco en plasmar, ¿no? Yo creo que estos recordatorios de 24 horas, en establecer metas, en hacer un cronograma de toda nuestra semana, cómo vamos, a qué hora, en qué momentos vamos a hacer actividad física. Algunos chicos para algunos proyectos les hemos dado algunos dispositivos que te registran la frecuencia cardíaca y el tiempo en el que están haciendo actividad física. Entonces, creo que este tipo de cosas nos ayudan mucho, ¿no? Registrar qué es lo que tenemos en la despensa, registrar qué es lo que compramos, dónde compramos, todo este tipo de cosas, aterrizarlas un poco y enseñarle a las mamás y a los chicos, ¿no? Cómo primero tener conciencia pues, de que realmente estamos, hasta que uno no anota todo lo que come en algunos días de la semana, en verdad no se da uno cuenta de la cantidad de calorías extras que consumimos, ¿no? Entonces, toda esta parte creo que es importante. La psicóloga trabaja con los niños algunos talleres pues, que tienen que ver con la caja de emociones, construyen sus cajas con su monstruo del antojo. O sea, hacemos algunas dinámicas lúdicas que a los niños les ayudan mucho a entender por qué se sienten así, ¿no? Y que lo registren, que lo detecten. Entonces, sí, yo creo que esa parte cognitivo-conductual, yo creo que tenemos que trabajarla, o sea, sí sabemos que es complicado, ¿no? A lo mejor de pronto en los primeros meses de intervención, creo que en la mayoría de los programas tenemos éxito, de pronto persistir con estos hábitos a lo largo del tiempo es lo que cuesta trabajo, ¿no? Pero bueno, pues lo trabajamos, creo que si participa el niño, participa la mamá, logramos modificar el ambiente, enseñarle a la mamá qué es lo que tiene que comprar, cómo cocinar en tiempos, no sé, de fiestas que tienen su taller también los pacientes, ¿no? Cómo detectar la salud emocional, empezar a tratarla, cómo disminuir esa ansiedad para que los niños coman menos. O sea, sí creo que son estrategias que nos ayudan mucho, ¿no? En otros países hacen otras cosas súper interesantes como ir a las casas de los pacientes incluso, ¿no? Sentarse con ellos, revisar sus despensas, o sea, todo esto que los pone en contacto con lo que realmente está generando el problema, pues definitivamente el hecho de estar conscientes de las cosas creo que sí nos ayuda pues a tener mayor éxito, ¿no? De que es complicado, pues sabemos que lo es, pero creo que nos ayuda mucho, ¿no? Esta cuestión de hacer registros de muchas cosas nos ayuda mucho. Ay, qué maravilla, doctora. Pues imagínese, es involucrarse al 100% con la familia, ¿no? Y con todas y cada una de las actividades que hacen, pues en relación a su alimentación y pues su vida cotidiana finalmente, ¿no? También hay varios comentarios donde nos dicen, bueno, es que a veces le preguntan a su médico de primer contacto o médico familiar, el que es que mi hijo está comiendo mucho y habitualmente comentan que la respuesta que les dan es, pues es que está creciendo, déjelo. Sabemos que no, pero ante esta situación, eh, ¿qué consideran hasta dónde dar un límite? Yo pienso que puede ser pues el conteo de calorías, buscar los grupos de alimentos, etcétera, de acuerdo a todos los aspectos nutricionales que se deben de tener. Pero ¿qué decirles a las mamás? O sea, dejarlos comer, definitivamente no, ¿verdad? Pero a las mamás que tienen esta respuesta o que les dan esta respuesta de, no, eso es normal porque está creciendo, ¿qué decirles? Yo creo que son varias cosas. Yo creo que sí hay como recomendaciones muy, muy generales que sí tenemos que hacer a todas las mamás. Y bueno, vamos a dejar ahorita un poco de lado lo que puede ser asignarles a los pacientes un plan de alimentación estructurado en base pues, al requerimiento calórico, por edad, por género, por etapa del desarrollo puberal en el que se encuentran, Okay. ¿no? Que eso está bien establecido, eso nosotros podemos compartirlo con ustedes, cuál es el aporte calórico y cómo se pueden estructurar
las porciones tanto de carbohidratos, ¿no? Más o menos, a veces lo que nos ayuda mucho a darles una alimentación estructurada es a que las mamás se dan cuenta de que la alimentación tiene que estar compuesta por diferentes grupos de alimentos, ¿no? Porque a veces en verdad no lo saben. Yo lo que siempre recomiendo a los papás, independientemente de que les demos un plan de alimentación estructurado, creo que lo primero que tenemos que hacer es establecer horarios para la alimentación. Que los niños no se salten las comidas. Es importante que desayunen antes de salir de casa. Les decimos, bueno, más o menos de manera global, siempre tiene que haber una proteína, un carbohidrato, una fruta, tal vez leche en la mañana, en la noche. Empezamos a hacer recomendaciones muy generales, leche descremada. Evidentemente les decimos pues que hay que evitar al máximo. Yo no digo que nunca van a volver a comer los niños pues alimentos que contengan azúcares añadidos, pero yo por lo menos creo que lo que se establece entre semana, pues a lo mejor sí hay que poner límites con lo que compramos, con la disponibilidad que pueden tener los niños de comprar, o sea, que lleven dinero a la escuela, que compren cosas saliendo de la escuela. Todo ese tipo de cosas hay que empezar a acotarlas. Lo que compramos en casa, hay que regresar a tener una alimentación súper natural, ¿no? Tratar de que todos los productos que están empaquetados, ultraprocesados, con azúcares añadidos, bebidas azucaradas, jugos, yogurts con fruta, danoninos, Nutella, galletas, pan dulce, helados, todo este tipo de cosas, yo creo que sí tenemos que restringir un poco en casa, ¿no? Yo sé que a veces los niños, y yo creo que sí se vale, que vayan un día a la fiesta. En la fiesta comerán todos los dulces que puedan comer. No comen tantos porque generalmente hacen otras cosas en las fiestas. Pero yo creo que el problema es cuando los niños se van con un arsenal de dulces para las siguientes 2 semanas, ¿no? Entonces yo lo que siempre les digo a las mamás, la fiesta se acaba cuando se acaba la fiesta. Entonces, punto, en la fiesta comieron pastel, comieron chatarra, lo que quieran, pero no llevar eso a casa, ¿no? Entonces, bueno, ok, sí, yo sé que cuando comparto, cuando vamos a comer con la familia, comemos botana, lo que sea, pero ahí quedó, ¿no? Yo creo que tenemos que procurar de primera instancia hacer que los niños tengan una alimentación súper natural, tratar de cocinar en casa, tratar de sentarnos a comer con ellos, compartir ese tiempo de comida que sea un momento agradable para ellos y evidentemente pues los papás tienen que cambiar sus hábitos también, ¿no? Porque a veces vienen los niños, sí, yo ya tomé, yo tomo agua, pero mi papá todavía toma refresco todos los días, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas, pues es un problema tan complejo que los niños no pueden resolverlo solos. Los papás, nosotros les decimos, usted no puede pretender que el niño resuelva solo un problema tan difícil, y menos si nosotros no le proveemos en el entorno familiar, pues todo lo saludable para que el niño pueda tomarlo. Yo sé que es difícil porque además cuando vienen los niños ya con el problema, habitualmente tienen ya muchos años de tener este tipo de conductas, ¿no? Y de pronto sí, quitarlas, la verdad sí cuesta mucho trabajo. Por eso estamos trabajando ahorita también a la par en estos programas de prevención, enseñarle a las mamás desde chiquitos que los bebés no toman jugos, que los bebés toman papillas naturales, cómo los incluimos a la dieta familiar. Pues evidentemente la dieta familiar tiene que ser buena, porque si no, ¿cómo incluyo al niño a esa dieta familiar, ¿no? Entonces, aquí no hemos hablado para nada de un plan estructurado, ¿no? De porciones y todo esto. Ya después se los damos, creo que sí nos ayuda mucho a que las mamás aprendan cómo hacer un platillo saludable y los niños lo aprenden muy bien también. Pero yo creo que de primera instancia estas consideraciones muy generales, tomar agua, hábitos y este tipo de alimentos, sobre todo naturales, dejar, sí, los fines de semana, sí, la fiesta, claro que lo necesitamos, nos gusta, lo disfrutamos, pero yo creo que entre semana tenemos pues, que tener una alimentación súper saludable, ¿no? Fomentar el ejercicio, fomentar que los niños se duerman temprano, reducir los tiempos de pantalla. Ya con eso nosotros logramos sí. Muchísimo. Con eso ya nada más el niño estabiliza su peso, ya no sigue ganando peso. Y además hacer que los papás entiendan que no es que el niño tenga que bajar de peso. Sabemos que los niños normalmente conforme transcurren en la infancia, lo normal es que ganen peso. Aquí la cuestión es que tiene que haber un equilibrio entre cuánta estatura gano y cuánto peso gano, ¿no? Entonces, para los niños, nuestro objetivo de pronto que no ganen peso es suficiente. Si ellos no ganan peso y siguen creciendo, su índice de masa corporal se va ajustando y su composición corporal también. Ok, perfecto. No, doctora, pues imagínese todo lo que tenemos que platicar de este tema tan interesante y tantas acciones que hay que hacer y como dice usted, con todo el equipo multidisciplinario, que seguramente si
si nos aceptan más invitaciones, pues estaremos teniéndolas por aquí a todo ese equipo. Pues las personas sí quieren que les compartamos, y los médicos, la publicación que Ok, nos hizo favor de presentar, por si nos quiere compartirla. Y también nos piden su teléfono, pero yo creo que le escriban al correo electrónico, ok. y yo creo que ahí usted les podría dar sus datos de su consultorio y de su teléfono, ¿no? Sí, perfecto, Está muy en la bien. pantalla. Déjenme comentarles algo que estamos trabajando ahorita en un programa de implementación, porque ciertamente no en todos los centros, vamos a hablar del primer nivel de atención, que yo es donde creo que se debería de hacer De la actuar, intervención ¿no? mayor de prevención de obesidad. Entonces, estamos trabajando en un programa de implementación para que mediante instrumentos y capacitación del personal de primer contacto pudiéramos nosotros empezar a hacer algunas intervenciones muy básicas y empezar esta clasificación o esta estadificación de EOS, creo que sí nos ayudaría mucho a ver cuáles son las directrices de cuándo referir a esos pacientes, qué pacientes pueden quedarse en el primero, en el segundo nivel de atención, porque creo que sí es importante, porque de pronto tal vez los médicos de primer contacto dicen, es que yo no cuento con un psicólogo, yo no cuento con un nutriólogo, pero yo creo que si él mismo se capacita en una buena entrevista motivacional, si detecta mediante algunos instrumentos sencillos, validados, qué niño puede realmente requerir una atención por psiquiatría, etcétera, yo creo que eso le puede ayudar mucho, ¿no? Y yo creo que esta parte de intervención que nosotros hacemos de talleres psicoeducativos, definitivamente sí podemos capacitar al personal del primer nivel de atención y entonces empezar a trabajar un poco pues más de la mano con los pacientes, sobre todo hacer conscientes a esos médicos, ¿no? Lo que yo les decía, Sí. es increíble que 60% de los médicos no se sientan cómodos de hablar del tema con los pacientes, ¿no? Es porque evidentemente nos falta, déjenme decirles, en el estudio que fue así multinacional, pero no van a ser tan diferentes los resultados seguro cuando evaluemos por países, ¿no? Pero parecería como que sí, incluso los médicos que trabajamos con pacientes que viven con obesidad, tenemos pocas horas de capacitación, pocos de nosotros estamos certificados y la realidad es que yo creo que en ese sentido pues tenemos que inyectarle muchísimo a toda esta cuestión del entrenamiento del personal de salud. Sí, sí, seguramente es lo fundamental, ¿no? La capacitación y sobre todo en el primer contacto, y lo que usted incluso comentaba, primero hay que hacer el diagnóstico, dar a conocer el diagnóstico y, como dice usted, hablarlo, porque definitivamente eso yo creo que es lo que falta en el primer contacto, además de la prevención, diagnosticarla Exacto. justo para no avanzar, ¿no? Y sobre todo, pues las comorbilidades, ¿no? Pero lo que se requeriría es prevenir y la educación para la salud, ¿no? Que es Exacto. lo que de verdad nuestro país requiere, porque pues tantos programas en tantos años, tantos sexenios que se han hecho contra la obesidad, pero pues no tenemos resultados. Seguimos, como usted dice, el aumento, la prevalencia y pues todas las personas que tienen obesidad ha ido tan en aumento que todos esos programas que ha hecho el gobierno y todas ¿cómo se dicen? Pues estas políticas de salud, pues la verdad es que no han funcionado porque seguimos con el problema de obesidad, de diabetes, cada vez más. Y bueno, si le aunamos el resto de las comorbilidades o como síndrome metabólico, pues finalmente por eso decimos que es la epidemia mundial, ¿no, doctora? La obesidad junto con la diabetes. Exacto, sí. Así es, doctora. Bueno, pues esperemos que mejoren nuestras políticas públicas. Creo que un inconveniente es que los programas de pronto entre los diferentes sexenios como que no tienen una continuidad. No hay seguimiento. Probablemente de pronto no hay buenos indicadores que se hayan diseñado para las estrategias y entonces no hay manera de evaluarlas, pero bueno, esperemos que en algún punto sí, esta parte de políticas públicas tenga pues realmente la intención ¿cómo decir?, auténtica de ayudar a la gente, ¿no? Que no sea Claro. solo política, creo yo. Así es, doctora, pues qué gusto tenerla, de verdad, muchas gracias por pues todo lo que nos compartió. Fue una agradable conferencia en la cual todos hemos aprendido muchísimo y bueno, todo el público, tanto el personal de salud como el público en general está muy entusiasmado
con todos los datos que nos ha dado y toda la capacitación que de verdad se requiere. Así es que esperemos tenerla pronto con nosotros, doctora. Y pues muchísimas gracias de verdad por estar el día de hoy en la masterclass y de verdad le agradecemos. No, al contrario, pues yo encantada, cuando quieran, y de veras que tengo mucha gente conmigo en la clínica que les puede hablar de muchas cosas muy útiles, ¿no? Para el abordaje de estos pacientes. Sí, es muy útil transmitir pues toda esta información, sobre todo en redes, que es ahora como pues se vislumbra toda esta parte, ¿no? Pues no es lo ideal para capacitarse ni nada, pero por lo menos ese gusanito de seguir el ímpetu de estudiar, de hacer diplomados o más cosas que de verdad se requieren para ayudar a nuestra población. Claro. Pues muchas gracias Muchas nuevamente, gracias, doctora. mucho gusto. Que estén muy Igualmente, bien. que estén muy bien. Bye. Bye, doctora. Pues muchas gracias a todos. Nuevamente les recuerdo, si alguien está interesado en nuestra guía de POC 2023, solo escriban en el chat de POC 23 y les estaremos compartiendo la información para que ya igual puedan estar actualizados en esta parte. Acuérdense que pues la EPOC y el SAOS tiene mucho que ver también con los pacientes de obesidad. Y pues recordarles nuevamente nuestro Congreso Internacional de Medicina de la Obesidad, en el cual pueden adquirir la beca del 100% simplemente escribiendo Simo 22 al chat o escríbanos a las redes sociales y con gusto les estaremos compartiendo una beca completa, solo con el requisito de credencializarse al instituto, del cual solamente son 290 pesos, pero que con esta credencial tendrán muchos beneficios a la larga, en especial pues las becas para nuestras actividades académicas. Y pues nuevamente les agradezco a toda nuestra comunidad ILSO el haber estado con nosotros en esta grandiosa masterclass que de verdad ha sido de muy alto nivel, yo les comenté al inicio, la doctora es excelente en su preparación y con muchísima experiencia en el manejo del paciente obeso, tanto en el niño como en el adolescente. Así es que pues esperemos tenerla pronto con otros temas y con su equipo de trabajo. Y pues muchas gracias nuevamente y estén al pendiente de las redes para las próximas masterclass antes y después del CIMO y estén al pendiente de nuestra programación de las masterclass. Pues muchas gracias nuevamente y esperemos tenerlos pronto con nosotros. Que tengan bonita noche.